Continuamos con las preguntas que quedaron pendientes. Volviendo a un tema que menciona mucho, que es esto de valorar nuestro avance respecto del día anterior, ¿no? Si me miro en estos últimos 6 meses, 8 meses, veo que hay como que fluye algo más lento que voy tocando y modificando. Pero me pierdo entre esas dos posibilidades de sostener mi motivación, ¿no? Y la valoración sobre mi avance. A veces decrece por esto, porque no sé si el caos, a veces me siento una adulta y a veces me siento un bebé. Entonces, entre estos dos, digo, bueno, este es el fluir, el camino del medio. Mientras uno suceden estas cosas y sucede este tiempo, sucede de esa manera y hay que persistir de esa manera hasta que algo lo modifique. Y ese algo es seguir con las meditaciones que las hago diariamente. O hay que empezar a trabajar a lo mejor otra herramienta más, sumar otras herramientas más. Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, básicamente, ¿cómo medir nuestro desarrollo? Porque quedó claro que no es bueno compararnos con los demás, ¿verdad? El miedo y la esperanza nos hace compararnos con los demás y de ahí surge el dragón de 3 cabezas, ¿verdad? Competimos con los que vemos a nuestro par, despreciamos con los que pensamos que están por debajo, detrás de nosotros, y envidiamos a los que aparentemente lo están haciendo mejor. Incluso de estos 3, la envidia es lo más tóxico, lo más dañino. Entonces, queremos ser eficientes, queremos ser prácticos, queremos mejorar. Entonces, lo mejor es compararnos con quienes fuimos, porque al fin y al cabo no podemos compararnos con otra persona, cada quien está en situación muy diferente. ¿Y cómo mejor hacerlo? Entonces, tienes razón, yo creo tu intuición es correcta en el sentido de que tenemos que tomar un promedio de cómo somos y no sobreestimar la importancia de cómo reaccionamos ante la suegra el otro día, ante el jefe ese día, ante esto que pasó. Tenemos que tener un promedio porque las circunstancias cambian. Y algunas veces nos encontramos en un lugar muy exigente, con personas muy peleonas, ¿verdad? Y otras veces nos encontramos con personas muy tranquilas, muy pacíficas. Entonces va variando. Entonces las circunstancias hoy en día allá afuera nos afectan enormemente. Entonces, los que han tomado la formación de EMI tienen diferentes métricos, ¿no? Cada semana introducíamos un criterio para evaluar nuestro progreso. Y hay 2 que son muy importantes. Todos son valiosos, pero algunos son muy particulares a un tipo de práctica, a un tipo de desarrollo. Hay 2 que tienen una aplicación muy amplia. Uno de ellos es la medida que se reduce nuestra reactividad. Porque hay muchas cosas que se pueden fingir, ¿verdad? Algunas veces pensamos que estamos mejorando, somos personas más moderadas, más respetuosas, buenos modales, más callados, más pacientes, pero a lo mejor lo que realmente está pasando es que te estás volviendo viejo, ¿verdad? Y aprendemos cómo mejor maniobrar, ¿verdad? A lo mejor cuando eres un joven adolescente eres muy, como diríamos, impulsivo. Y si alguien está diciendo una tontería, lo quieres frenar, le gritas,
lo empujas, pero con el tiempo, ¿verdad? Los años, los palos que hemos recibido, decimos, calculas el riesgo, ¿no? Haces un análisis de riesgo-beneficio y dices, bueno, no sé si vale la pena gritarle a ese coche. A lo mejor tiene un palo dentro, ¿verdad? No sé si es amigo del policía, no sé si está drogado, no sé si, incluso si tengo la razón, después tengo que ir a declarar a la policía y tengo que perder un día ahí. Entonces haces todo este cálculo y dices, que siga corriendo, ¿verdad? Y eso huele a paciencia, ¿verdad? Pero no lo es, ¿verdad? Dentro hay rabia, ¿no? Y dices, y estás pensando cómo ese desgraciado se le ocurre cortar y no poner el señalero, quién se cree que es, pero no te atreves a actuar, ¿verdad? A gritar, porque simplemente te sabes, como diríamos, situar socialmente, legalmente, ¿verdad? Más que cuando eres un adolescente. Entonces hay que medir nuestra reactividad. No necesariamente si lo implementamos o no. Eso es bueno, tener cierto autocontrol. Si eso viene con la vejez, mejor, bienvenido. Pero no es suficiente. Porque al fin y al cabo, lo que determina quiénes somos es nuestra mente. Entonces, tenemos que observarnos cómo nos frustra las acciones de los demás, los cambios de los demás, las palabras de los demás, ¿verdad? Las opiniones de los demás, ¿verdad? Si eso crea cosquillas, si crea, como diríamos, reactividad en nosotros. Y aún más, el segundo criterio es, obsérvate cuando la vida te sorprende. ¿No? Cuando no estás en el típico lugar, en la típica rutina, haciendo algo predecible que puedes anticipar. Ya sabes que esa persona es una pesada, ya sabes que esta persona que llega tarde, ¿verdad? Pero obsérvate cuando algo imprevisto ocurre, ¿verdad? Y cómo reaccionas, ¿verdad? Porque aquí entre nosotros vamos a estar un fin de semana, están los monjes y monjas, está Ken Borrinche, están mis amigos espirituales, me tengo que portar bien, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí todo el mundo va a ser de buenos modales. Pase usted, no después usted. ¿Te quiere sentar ahí? Muy bien, no hay problema. Pero eso no cuenta tanto, porque hay como presión ambiental, ¿verdad? Conduciéndonos en cierta dirección. Pero cuando estamos libres y salvajes, ¿verdad? Como en un baño público, ¿verdad? Como en un baño de avión, ¿verdad? Algunas veces entro a los baños de avión, es un desastre, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo un humano puede dejar el baño de esta manera, verdad? Y yo lo tengo que limpiar. Porque si yo lo dejo así y salgo, entra otra persona y va a decir, ¿cómo un monje budista puede dejar un baño así? ¿Verdad? Y ahora soy conocido, es decir, ¿cómo Lama Rinchen va a dejar el baño? Voy a sacar una foto y ponerla en Instagram. Entonces, seguramente esa persona no deja su baño así en casa, ¿verdad? Pero cuando está en un baño público, da igual que se las arregle el siguiente, ¿verdad? Que se las arregle la azafata. Entonces, ahí es cuando realmente podemos medirnos con ese termómetro. El termómetro de estar fuera de sitio, fuera de lugar, con otras personas y cuando algo de repente nos pone en jaque, ¿verdad? Algo nos amenaza, algo nos interrumpe,
algo cambia de pronto, ahí vemos el estado natural de nuestra mente, no el condicionado por sociedad, por la interpretación de la multa que vas a pagar, sino qué es lo que predomina en mí, cuál es la tendencia predominante en mí. Y ahí nos podemos conocer. Y eso hay que medirlo, como tú intuyes, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Lo podemos medir de esa manera, porque los cambios genuinos toman tiempo en madurar, en desarrollarse, en integrarse. Como hay ese dicho popular, el diablo está en los detalles. Aparte de las sorpresas, tenemos que ver cómo desarrollamos los detalles, ¿verdad? Cómo preparamos las cosas pequeñitas que nadie ve, que nadie cuenta. Ahí también vemos el reflejo de nuestra mente, de nuestra empatía y cariño por los demás. Muy bien. Vamos a una próxima pregunta. Muy bien. Mi pregunta es en relación al desapego. Okay. Siento que puedo vivir y trabajar sin muchas cosas, sin cosas materiales, sin la lista de contactos, sin mucho, pero no puedo vivir sin mis hijos. Entonces, bueno, mi pregunta es en relación a eso, cómo trabajo eso, porque es algo que no puedo manejar. Gracias. Muy bien. Con esta pregunta podemos tener una pista muy grande de cómo desarrollar una relación sana con todo. Porque no hay que prescindir de nada. Simplemente tenemos que tener una relación sana. Si tenemos una relación sana, entonces todo funciona muy bien. Entonces, hoy en día estamos muy afectados por velos. La ignorancia fundamental, el egocentrismo, los estados aflictivos. Entonces, cuando nos relacionamos con algo, se distorsiona esa relación. Hacemos todo tipo de proyecciones, ¿verdad? Entonces, el amor está contaminado de aferramiento. Entonces, no quiere decir que no hay amor. Simplemente está contaminado. Entonces debemos seguir comiendo comida rica, disfrutando de todo lo que se ofrece, pero cada vez con menos ansiedad, ¿verdad? Entonces debemos tener relaciones con más cariño, con más afecto y compartir más tiempo, pero con menos dependencia. Entonces la práctica de amor bondadoso y compasión nos van a ayudar a desarrollar una relación más sana, purificando ese amor y quitándole todo el aferramiento. Y vamos a descubrir que el tiempo que compartimos con los seres queridos va a ser más valioso, más, como diríamos, enriquecedor para todos. No va a haber un juego oculto, ¿verdad? En donde se está tirando de un lado, favoreciendo del otro, temiendo esto. Porque eso ahora lo manejamos más o menos bien, pero en la medida que envejecemos, cualquier distorsión que se haya instalada se va multiplicando. Muy bien. Yo vuelvo un poco al tema de esto de que en la medida en que se reduce nuestra reactividad, mejoramos, ¿no? Pero hay una línea que me cuesta entenderla, porque entendemos que aquello que nos hace reaccionar primero nos produce una sensación de malestar en el cuerpo. La reacción también, ¿no?, es una respuesta a la acción del otro, ya sea físico o verbal, y se entra en ese juego en el que podemos decir que no lo queremos jugar. Pero a veces en nombre de la paz
o de mejorar, en nombre de la paz, o de mejorar, tengo la sensación de que no acciono, no que reacciono, que no acciono cuando quizás debería poderle decir algo al otro, marcarle algo al otro o ayudarlo diciendo algo, y sería una forma de reacción también, no negativa, pero al final siento que me callo porque en nombre de la paz es mejor eso, y al final me siento como un acto como de cobardía, cuando dejamos que el otro se siga equivocando, o no sé bien si logro explicar. Sí, es un gran dilema Gracias. que tú presentas. Entonces, primero vamos a definir un poquito mejor lo que queremos decir con reaccionar. Reaccionar quiere decir impulsivamente, por este mecanismo de autodefensa, de compensación que tiene el egocentrismo, siguiendo patrones habituales. Entonces, quiere decir que no estamos razonando, no estamos evaluando, no estamos discerniendo, simplemente impulsivamente, casi como un animal con sus instintos, estamos reaccionando. Entonces no queremos eso, no queremos ser animales, ¿verdad? Queremos aprovechar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra habilidad de razonar y pensar. Tú describes situaciones en donde solemos caer en la pasividad, ¿no? Y malinterpretamos paciencia como inacción o silencio, ¿no? Eso es probable, pero es menos probable. O sea, cuando estamos cambiando de ser reactivos a ser una persona paciente, coherente, sana, prudente, ¿verdad? Hay probabilidad que el péndulo gire demasiado para el otro lado, ¿no? Y seamos demasiado distantes, pasivos y demás. Pero es mejor, es menos peligroso. Entonces, si no podemos con claridad discernir qué se debe hacer, entonces es mejor dudar, ¿verdad? Es así la expresión en castellano, optar por dudar en el lado de la seguridad, ¿verdad? En vez de ser prepotentes, ¿verdad? Imponernos o tratar de cambiar al otro. Entonces, definitivamente la paciencia no es indiferencia, es estar en paz con el presente. Y una vez que aceptamos la realidad, debemos querer mejorarla, ¿verdad? Y muchas veces descubrimos que no podemos contribuir en ese momento. Y es más, cualquier palabra o acción va a ser contraproducente, va a empeorar la situación. Entonces tenemos que ver, algunas veces vale la pena ser ridículo, pasar vergüenza y llamar la atención a una injusticia, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque quedemos muy bien, ¿verdad?, llamándole la atención a esta persona o poniéndole en su sitio, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Entonces, no debe premiar las recompensas sociales. Tenemos que pensar a largo plazo en términos espirituales qué es lo más provechoso, ¿verdad? Y vamos a descubrir que no podemos forzar el cambio en otra persona. No podemos forzarlo. Si logramos que una persona cambie, no es un cambio que se sostiene. Es simplemente porque hay esa palanca, esa presión, ese miedo o esa amenaza, ¿verdad? Pero no es un cambio genuino y el contramovimiento puede que sea más dañino. Entonces, tenemos que esperar el tiempo preciso para actuar.
Y eso lo vemos en la vida de los grandes maestros, por lo menos lo que yo he conocido, 3 o 4 en la India. Son personas muy discretas, muy precavidas, no se interponen, no, como diríamos, son como bomberos, en el sentido que están preparados para que alguien los llame, ¿verdad? Para rescatar, para ayudar. No están tirando puertas abajo cuando las personas se están comiendo, ¿verdad? Dicen, tienes que arreglar tu vida, tienes que cambiar y pensar diferente, no tienes que hacer así, sacudiendo a las personas, despierta, esto es samsara, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Llaman a la policía. O sea, tenemos que esperar ese momento fértil. Y lo he visto en algunas ocasiones, traduciendo en entrevistas para algunos maestros, que venía una persona con mucha confianza, ¿verdad? Con mucha fe de que este maestro le va a aclarar el panorama y darle la indicación a seguir. Y en no tomaba mucho, 3, 4 minutos presentaba su dilema, su situación, y el maestro en menos tiempo, 2 minutos, le daba la respuesta y se acabó el problema. Entró una persona y salía otra, porque estaba muy fértil, muy dispuesta a ser diagnosticado y implementar una nueva dirección, un remedio, ¿verdad? No hay negociación. La mayoría de las veces hay negociación. Sí, me gustaría, pero no sé cómo, yo creo que no es mi culpa, y hay esta persona. Entonces, es una novela con tantas tramas entrecruzadas, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Ayudar a esa persona a negociar, ¿verdad? Todo lo que tiene en... Entonces hay que esperar a la primavera para plantar esa semilla, cuando el terreno está fértil, cuando la persona es receptiva, y eso quiere decir que te tiene que invitar a su vida con una pregunta, ¿verdad? Pidiéndote un consejo. Incluso los maestros, eso no es suficiente. La persona tiene que preguntar 3 veces, ¿verdad? Pedir ayuda 3 o más veces para darle una indicación. Y cuando tú escuchas eso la primera vez dices, ¿y por qué? Porque estos maestros se hacen de rogar, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente te dicen cuál es el problema y cómo solucionarlo si lo ven, ¿verdad? Porque tú no lo quieres escuchar, ¿verdad? Ese es el problema. Incluso cuando dices que lo quieres, no quieres, ¿verdad? Estás llamando la atención. O sea, la verdad está aquí, a 90 grados. Si estuviera aquí, ya lo hubiéramos visto. Quiere decir, el cambio necesario para hacer es muy diferente a lo que anticipamos, ¿verdad? Y después de reconocer algo raro que está aquí, a la extrema derecha, o extrema izquierda, depende de tu partido político, no quiero ofender a nadie. Vamos a decir arriba, ¿verdad? Arriba suele ser positivo para todos. Si la realidad está 90 grados para arriba, es difícil reconocer algo tan diferente, tan raro. Y después, aún más difícil, ponerlo en práctica y nadar contra la corriente de tus hábitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? La persona tiene que estar muy motivada, con humildad, para reconocer el problema y para empezar a caminar en una dirección muy diferente, ¿verdad? Y esa motivación es rara de encontrar. O la persona tiene que estar en una crisis existencial, arrinconada por una enfermedad terminal, o tiene que estar en un bajón, en un pico, algo. O sea, tiene que haber un terremoto en su vida para replantearse
las opciones, ¿verdad? Eso ocurrió de forma masiva durante la pandemia, ¿no? Para muchos el modelo de vida colapsó y muchos se replantearon, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las prioridades en mi vida? ¿Cuáles son los verdaderos problemas en mi vida y cuáles pueden ser soluciones? Entonces, no deberíamos esperar a ese punto tan dramático. Suele llegar muy tarde. Entonces deberíamos nosotros ser humildes y pedir ayudas. Hay muchas personas que quieren ayudarnos y aconsejarnos, pero tenemos que tener la fortaleza de recibir esa crítica constructiva, ¿verdad? Porque esa ayuda va a venir en la forma de una crítica, ¿verdad? Por mucha miel que le pongan, algo hay que hacer diferente, ¿verdad? Eso quiere decir que algo está chueco, está distorsionado, está mal encaminado, ¿verdad? Y no es, ¿verdad?, administración, no es un complot cósmico, no es astrología, no es política, no son tus suegros o tus padres, ¿verdad? Tenemos que asumir responsabilidad de nuestro karma. Y la acción tiene que partir de nosotros, ¿verdad? Entonces, simplemente si nos cuesta a nosotros tanto escuchar a alguien que nos corrija, ¿verdad?, que nos reoriente, ¿verdad? Nosotros, personas de buena fe, bien dispuestos. Entonces, ¿cuánto más con esa persona en ese choque en tráfico, ¿verdad? ¿Cuánto más con ese compañero en el trabajo que está compitiendo por tu puesto, ¿verdad? ¿Cuánto más, verdad? Entonces ahí hay que ser más precavidos, más pacientes y esperar el momento. Y cuando el momento está ahí, esto vale la pena enfatizarlo, por eso estoy invirtiendo tiempo. Si se dan las condiciones, la semilla germina en un instante y no hay fuerza en el universo que pueda impedir que salga ese brote. Pero si no están las condiciones, esa semilla permanece en una caja seca al lado de la tumba de un faraón por 5.000 años, ¿verdad? Tú le puedes repetir la misma cosa. Semilla en una caja seca quiere decir, tú le repites a esa persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer este cambio, tienes que cambiar esta costumbre todos los días, ¿verdad? Todo, como un mantra. Pero no afecta porque no encuentra receptividad, no encuentra una mente fértil, no hay humedad de confianza, ¿verdad? Y más, la persona va desarrollando una resistencia, ¿verdad? Cada vez se está enrocando más en su posición, ¿verdad? Cada vez tienes que subir el volumen más y igual, ¿verdad? Bueno, mi pregunta está relacionado con el karma y la relación de la construcción de ese karma. Hablando en la pregunta anterior de que nosotros tenemos la libertad para tomar decisiones, para maniobrar, para crear un karma positivo, entender cómo se puede maniobrar si no tenemos sabiduría. ¿Cómo puedo yo construir un karma si aún todavía me falta comprender más enseñanzas o relacionarme más con el tema de la sabiduría? Esa sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, karma es volición y parte de la ignorancia. Entonces hay un individuo, un yo artificialmente establecido y todos sus movimientos crean repercusiones, olas en un lago plácido, ¿verdad?
Entonces, lo que llamamos buen karma es cuando esas torpezas son próximas a la realidad y por lo tanto recibimos el viento en la espalda, ¿verdad? Un aliento. Pero un bodhisattva iluminado no tiene karma, tiene perfecta sabiduría. Entonces, sus movimientos están tan alineados con la realidad que no crean ningunas ondas, ningunas consecuencias personales. Fluyen con la realidad. Entonces, tu pregunta, teniendo ese contexto, tu pregunta es, voy a agregar una palabra para molestarte. ¿Cómo puedo ser perfecta si no soy perfecta? ¿Verdad? Eso es realmente lo que estás preguntando. Entonces, no nos tenemos que plantearlo de esa manera. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo puedo hacer lo mejor posible en las circunstancias en las que me encuentro? Eso es lo único que puedes exigir de ti. No te puedes pedir más. Haz lo mejor que puedas en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, eso no lo estamos haciendo y eso sí lo podemos hacer, gratis. Quiere decir que no estamos aprovechando los recursos que tenemos. Hacemos las cosas a medias. Media atención, medias ganas, medio amor, media consideración. Y con media estoy siendo generoso. ¿Verdad? Entonces le tenemos que poner más ganas, más amor, más intención, más atención y más cuidado, más consideración, más, como diríamos, cautela. Tenemos que estar rozando siempre nuestro tope de recursos, ¿verdad? Aprovechando a lo máximo nuestras habilidades. Algo que nos ayuda, ¿verdad? Para unir cabos a tu pregunta, algo que nos ayuda es realmente confiando en el karma. Porque si tú realmente confías, ¿verdad?, en el karma, entonces sabes que eso es lo que cuenta, ¿verdad? No hay que complacer a alguien, no hay que ganar la lotería, no hay que ganar las elecciones, no hay que mimar al jefe. Karma es la solución, ¿verdad? Si yo realmente creo, desarrollo karma sano y potente, todo lo demás se arregla, todo lo demás encaja, se organiza para que funcione de la manera más óptima, ¿verdad? Nuestra inversión de tiempo y energía debe ser en actuar conscientemente, actuar deliberadamente, sí, o sea, con mucha claridad y precisión, ¿verdad? Con mucha entrega y con mucho altruismo. Y si puede ser basado en bodhicitta, ¿verdad? Y eso lo cambia todo. Si realmente te predispones a actuar de esta manera conscientemente, aunque sea parte del día, ¿verdad?, vas a notar un cambio significante en tu vida, ¿verdad? No hay que esperar a la próxima reencarnación. Ya empezamos a ver un cambio notable. Todo empieza a rendir más. Quería preguntarle sobre el estado de vigilancia. En las notas que tomé había comentado que es una metaconciencia el que observa el hacer, o sea, el observador. Yo deduzco eso. Y siento cuando hago la meditación está esa conciencia vigilante, ese observador y el que medita. Y hay interferencias
Y por momentos siento que soy el observador o el que medita. Quizás no tengo una relación sana. No sé si podía aclarar un poquito más esto, sobre todo en la meditación y la conciencia vigilante. Muy bien, me alegro que hayas notado eso y creo que lo describes tal cual. Gracias. Pero no va a continuar siendo de esta manera siempre. Es lo que ocurre al inicio. Incluso el paso antes de esto es el comentarista, ¿verdad? La persona que está relatando el partido de fútbol. ¿Cómo se dice? Comentarista. Vale, comentarista. Muy bien. Sin darnos cuenta, tenemos esta voz, ¿verdad? Esta presencia que está comentando todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Como si tuvieras un amigo, una amiga muy pesada que te está contando la película que estás viendo. Dice, basta, déjame ver. Y te está haciendo preguntas. ¿Y por qué hizo esto? Ya veremos. Entonces, eso se purifica, se acalla, se tranquiliza y empezamos a tener una vivencia más cercana, como diríamos, menos procesada, menos distorsionada. Y después aparece, ¿verdad? Si hacemos las cosas bien, esta vigilancia, esta autoconciencia, metaconciencia. Y al principio hay como una distinción, nos sentimos divididos, que no disponemos de toda nuestra energía porque parte está allá afuera, ¿verdad? Pero con el tiempo, esa vigilancia es cada vez más natural. Es casi como alguien que está aprendiendo a bailar tango, ¿verdad? O sea, al principio no sé si tango es buen ejemplo porque no hay tanta coreografía, ¿verdad? Sí hay coreografía. Bueno, entonces tienes que aprender los pasos, ¿verdad? Y tienes que no pisar los pies de tu pareja y no chocar con las otras personas. Y eso está consumiendo algo de tu atención, de tu energía. Y no puedes entregarte completamente al baile porque estás preocupado de no darte con la columna, de no darte con esto, de no pisar a alguien, que me toca dar una vuelta, ¿verdad? Estás pensando mucho, analizando mucho, observando mucho. Pero con el tiempo se colapsan esos dos aspectos en uno solo y hay presencia, hay vigilancia y al mismo tiempo hay atención, ¿verdad? No está dividido, no son dos tareas paralelas que tienes que sincronizar, se convierte en una sola tarea que fluye naturalmente. Entonces, dale tiempo y eso va a surgir con más naturalidad. Gracias, maestro, por su gran bondad. Y yo quería preguntarle cómo podíamos mantener fértiles nuestras tierras para que sigan germinando o que siga entrando, digamos, el Dharma a medida que vamos siendo practicantes o seguimos estudiando y que nuestras tierras no se resequen. Yo creo que hay tres cosas se me ocurren ahora. Una es algo individual, una es algo grupal y otra es ser un héroe, ¿verdad? Vamos a dejar el héroe para último, que los va a asustar. Entonces, individual quiere decir que, otra vez regresando al karma, lo que nosotros vivimos son oportunidades que nosotros creamos. Y el Dharma es la mejor oportunidad, porque es el camino más directo a la felicidad genuina, a la verdad. Entonces,
cuántas oportunidades vamos a tener en el futuro depende de nosotros, del karma. Y vamos a definir karma aquí como mérito, ¿verdad? Karma positivo, virtuoso, relacionado con el Dharma, con el budismo, con el desarrollo espiritual. Es muy importante desarrollar mérito. Sin mérito no hay descubrimiento, no hay realizaciones en meditación, pero tampoco hay acceso a los recursos del Dharma, ¿verdad? Entonces, es un tema un poco delicado, que es: nosotros tenemos los líderes que merecemos. Si queremos un cambio genuino, tiene que ser grassroots, tiene que venir desde abajo, ¿verdad? Tenemos que crear un movimiento que llegue a una masa crítica que pueda, ¿verdad?, elegir mejor. ¿Captan esa idea? Entonces, el proyecto que desarrolló Gandhi, si leen su autobiografía, no era un movimiento político, no era un movimiento espiritual. Al inicio, por años, era educación. Él estableció un medio de comunicación, un periódico, y escribía, educaba, ¿verdad? Estaba creando una ciudadanía informada, ¿verdad? Y solo cuando había una masa crítica de apoyo, empieza un movimiento, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, si queremos crear un cambio genuino, tenemos que cambiar nosotros y cambiar un grupo. Ahí viene el segundo punto, que es Sangha. Esto es algo que me costó entender y lo ofrezco para la consideración de ustedes. Cuando yo empiezo a estudiar el budismo, se resaltan las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Y naturalmente tengo un aprecio, una afinidad por el Dharma, que son estados espirituales, y su expresión en medios habilidosos, en yogas, en técnicas meditativas, ¿verdad? Todo muy positivo, no le puedes ver un pelo, ¿verdad? Y después está el Buda, que es el modelo del ser perfecto, de donde viene el Dharma, que encarna estas cualidades, estas realizaciones. También no le puedes ver un pelo. Y después había este tercer elemento de Sangha, que quiere decir comunidad espiritual, ¿verdad? Y esa es más difícil de entender, especialmente para una mente individualista como la mía, ¿verdad? ¿Qué necesidad de grupo, de tribu, de comunidad, ¿verdad? ¿Qué aporta? Necesito el Buda, necesito las enseñanzas y ya está, ¿verdad? Pero con el tiempo descubrí por qué el Buda elevó la comunidad espiritual como uno de los tres aspectos de refugio y de devoción, ¿verdad? La comunidad espiritual es absolutamente necesaria. La comunidad espiritual como refugio, que son los Budas, los bodhisattvas iluminados, ¿no? Quiere decir que ya no tienen estados aflictivos, que nunca te pueden traicionar, causar daño. Pero después hay, a nuestro nivel relativo, la Sangha, que en parte son la Sangha monástica, que representa el refugio, pero también son la Sangha de nuestros amigos que estamos estudiando, reflexionando y meditando juntos, ¿verdad? Entonces, el poder de caminar juntos como grupo es muchísimo superior al del individuo, ¿verdad? Cuando se estudia el karma,
hay varios factores que aumentan el peso kármico de una acción, ¿verdad? Algunos son intuitivos, como estar más consciente de las consecuencias, aumenta el peso, ¿verdad? Tomar votos, ¿verdad? Estar más comprometido, aumenta el peso. Repetir una acción varias veces, cada vez que la repite, tiene más peso, porque te define más, ¿verdad? Para positivo y para todo esto es para positivo y para negativo. Pero una que es muy sorprendente es actuar en grupo, ¿verdad? Actuar en grupo. Porque, por ejemplo, si tú le das un regalo a los novios, ¿verdad? Por el casarse, ¿verdad? Le voy a comprar su luna de miel, su viaje de luna de miel a Bariloche, ¿verdad? Entonces parecieras, yo tengo todo el crédito, ¿verdad? Pero si tú le regalas ese viaje a Bariloche en grupo, pareciera que como si fuera una tarta. Entonces, si tú cortas la tarta, pareciera que tú tienes solo una rebanada, ¿verdad? O sea, tú tienes una porción del crédito. El crédito se diluye, se reparte en los participantes porque yo di 100, este dio 100, este dio 100, ¿verdad? Compartimos los gastos del regalo. Pero el karma no funciona así. Cuando hacemos una acción en grupo, nosotros recibimos más fuerza, más mérito, más karma que si lo hacemos solo, completamente solo. Porque en parte somos partícipes, cómplices de la acción de la voluntad de los demás, ¿verdad? Y eso magnifica la nuestra también. Entonces, meditar en grupo es más transformador que meditar solo. ¿Eso quiere decir que no meditar solo? No, tenemos que meditar solo y enfrentar el reto de superar nuestras trabas personales y demás, pero hay algo especial, hay algo extraordinario de estudiar juntos, reflexionar juntos, meditar juntos y caminar juntos, ¿verdad? Y crea también, como dicen en México, jala, ¿verdad? Oportunidades extraordinarias, ¿verdad? Nos da acceso a maestros, a eventos, a enseñanzas, ¿verdad? Entonces, si queremos que el Dharma florezca, tenemos una responsabilidad personal y una responsabilidad grupal, ¿verdad? Grupal. Y el tercer elemento, que usé este título provocativo, héroes, que quiere decir que cuando hay un movimiento, se debe a la masa crítica de individuos que conjuntamente crean una ola. Pero tiene que haber Gandhi y tiene que haber los colaboradores de Gandhi. Tiene que haber alguien que es, o varias personas, normalmente es un grupito de 2 o 3, que son pioneros, ¿verdad? Que son los que adoptan algo primero, los que arriesgan algo primero, los que abren camino para los demás, ¿verdad? Los que trabajan silenciosamente para que surja un evento, ¿verdad? Entonces, esas personas, héroes, que se usa en tibetano para los bodhisattvas, son vitales. Algunas veces hay un lugar que hay docenas o cientos de personas interesadas, pero no hay 2 o 3 héroes, entonces no pasa nada. Y en otros sitios hay poquitas personas, 12 personas, 15, pero hay 1 o 2 héroes y ahí surge algo maravilloso, ¿verdad?
entonces es una combinación de los dos, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad amplia, esta masa crítica, tiene que haber un despertar de conciencia, tiene que haber un karma individual que forma conjuntamente una ola de karma colectivo y tiene que haber valientes, pioneros, ¿verdad? Que van adelante de todos los demás, ¿verdad? La vanguardia. Entonces, esas tres cosas son lo que lo definen, ¿verdad? Y si están esas tres cosas, surge el Dharma. De alguna manera, ¿verdad? Tiene que surgir. Si no puede venir alguien presencial, aparece alguien del cielo, ¿verdad? Pero tiene que aparecer porque tiene que responder a esa necesidad kármica. Muy bien. Mi pregunta es sobre el equilibrio que se necesita entre la agresividad que tiene que tener uno cuando se pone al mando de su vida, agarra el volante, y por ejemplo la paciencia. Entre el egoísmo que tiene que tener uno quizás para decir hasta acá, o voy a ser yo el que guíe mi vida, y la generosidad. ¿Cuál es el termómetro, la alarma o un medidor de saber si uno se está excediendo quizás? Muy bien. Gracias. Entonces, creo que entiendo tu pregunta. Usaste palabras un poco particulares como generosidad, exigencia. Es realmente el dilema crítico que enfrentó el Buda, ¿verdad? Entonces, por un lado está la autoexigencia, otro lado es la complacencia, ¿verdad? Se puede expresar como hedonismo y este extremo de autoflagelación o vida ascética, ¿verdad? Pero vamos a presentarlo como tú lo has hecho. ¿Cuánto tenemos que exigir de nosotros, básicamente? ¿Y cuánto es contraproducente? ¿Cuánto necesitamos de confort, de comodidad, ¿verdad? ¿Eso es así? Entonces, el punto medio es diferente para cada uno de nosotros y va a ser diferente, ojalá, va a ser diferente el próximo año, ¿verdad? Ese punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, la regla es cómo puedo avanzar mejor a largo plazo. Mejor no es solo rápido, también queremos estabilidad, progreso sostenible, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la premisa de que es difícil una vida humana con acceso al Dharma, que tenemos un tiempo limitado de salud en esta vida y de acceso, y que urge, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad de desarrollo espiritual. Necesitamos maximizar la oportunidad. Pero por supuesto, ahora me estoy inclinando del lado de la exigencia, de la ambición espiritual, ¿verdad? Porque nosotros tendemos a estar de este lado, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser pasivos. Hay de vez en cuando una persona que es hiperactiva, que se quiere comer al mundo, quiere hacer demasiado, no duerme suficiente, está estudiando, meditando, haciendo cambios extraordinarios, pero muy raro, muy raro. Y si lo hacen, con toda probabilidad es por materialismo espiritual. Realmente no están inspirados por bodhicitta, ¿verdad? Están en alguna fantasía, compitiendo para tener algún poder espiritual, alguna experiencia espiritual, ¿verdad? No es el interés en progresar hacia la iluminación. Entonces, con toda probabilidad,
el péndulo está inclinado a hacer menos de lo que podemos y no aprovechar nuestro potencial y lo que la oportunidad ofrece, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que encontrar ese punto medio. Es más fácil encontrarlo en retiro. Recientemente en el centro en España organizamos un retiro de 2 meses de tara blanca y lo hicieron 8 personas, ¿verdad? Entonces durante ese periodo solo hacen práctica de tara blanca, ¿verdad? Hacen 4 sesiones por día. O sea, desayunan, coman y cenan, pero practican. Una sesión antes del desayuno, una sesión después del desayuno, una sesión después de la comida y una sesión después de la cena. Aquí sí se almuerzo, ¿no? Al mediodía almuerzo. Entonces, allí uno puede observar cuánto tiempo puede estar físicamente sentado, cuánto tiempo la mente puede estar en una sesión. Algunos empiezan meditando 1 hora. Después, a medida que los días van pasando, puede meditar 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media, 2 horas seguidas, ¿verdad? Meditando, 2 horas y media, 3 horas, ¿verdad? Pero después de 3 horas, la mayoría de las personas empiezan a sentir que es contraproducente. La mente se inquieta, se desequilibra, quiere atención, o se empieza a achicar y deprimir, ¿verdad? Entonces, tenemos que afinar. La analogía que empleó el Buda es alguien que está afinando su taúd, algo como una guitarra, sitar o taúd. Entonces, es un instrumento de cuerdas, ¿verdad? Entonces, si está demasiado flojo, no suena bien. Y si está demasiado tenso, se rompe, ¿verdad? Entonces, tenemos que optimizar para encontrar ese punto de equilibrio y estar muy atentos, ¿verdad?, de cómo progresamos. Porque el feedback, el bucle de retroalimentación no es inmediato. Como cuando tú comes, al cerebro le toma 10 o 15 minutos saber que estás lleno, ¿verdad? Entonces la comunicación entre la panza y el cerebro toma 10 o 15 minutos, ¿verdad?, a llegar. Entonces estás realmente lleno antes que te des cuenta, ¿verdad? Y eso quiere decir que muchas veces estás saturado, sobreextendido, antes que te des cuenta. Yo solo lo he visto en 3 o 4 personas fuera de retiro. Y dentro de retiro a varias personas que son nuevas a la práctica de retiro de larga duración y tienen que aprender a ajustarse. Entonces, lo que ayuda en retiro tiene una aplicación fuera de retiro, que es rampa. Esto es tan importante, rampa de acceso. Nosotros somos increíblemente adaptables, flexibles, si nos damos la oportunidad. Los saltos bruscos son los que, como diríamos, crean un shock al sistema. Entonces, lo importante es dar pasos graduales y poquito a poquito ir pidiendo con energía más participación de nosotros. Y si lo hacemos de forma gradual, podemos mejorar y seguir creciendo de una manera sostenible. Solo hay que aplicar un poquito de esfuerzo de forma continua y podemos hacer grandes cambios. Muy bien.
El gran dilema que tengo yo es cómo lograr de una manera sostenible mantener en el tiempo todos los aprendizajes que vivo en cada uno de los retiros con usted, porque me encuentro siempre con una curva de descenso, bastante considerable, ¿no? Es un reto regresar a la vida cotidiana con todos los frentes que tenemos abiertos, ¿verdad? Con una sociedad que muchas veces no está a favor de bodhicitta, ¿verdad? Está muy influenciada por egocentrismo. En términos prácticos, ¿cómo hacerlo? ¿Qué nos puede sostener en el tiempo a pesar de, ¿verdad? A pesar de que estamos en samsara, a pesar que tengo amistades que nadan en contra o reman en contra, lo que sea? Entonces hay varias cosas que podemos hacer. Una es seguir nutriéndonos, ¿verdad? Con estudio, reflexión y meditación. Es tan importante establecer una práctica diaria, ¿verdad? Entonces, para mí es maravilloso participar en charlas, conferencias en donde participan cientos y cientos de personas, ¿verdad? Creo que es una inspiración compartirlo. Pero muchas personas viven esa experiencia como un chispazo, ¿verdad? De 90 minutos y no hay continuidad. Entonces, para mí es mucho más valioso tener estos encuentros de varios días con personas más comprometidas, porque simplemente por una cosa, porque aumenta la probabilidad de que haya continuidad. O sea, que de aquí salgan inspirados y a lo mejor con más confianza en sí mismos, en la tradición, para invertir tiempo, energía en el estudio, reflexión y meditación. Porque al final y al cabo, los logros vienen de la inversión de energía y tiempo, cuando hay continuidad, ¿no? Entonces ese es mi primer consejo como tu amigo espiritual. Asegúrate que tienes en el día una conexión con el Dharma, en la semana una conexión con el Dharma, en el mes una conexión con el Dharma, en el año una conexión con el Dharma. O sea, que reserves en tu cronograma diario ese espacio y ese tiempo para meditar. Que reserves en tu programación semanal tiempo para estudiar y reflexionar y a lo mejor hacer algo de lecturas. Y sé que muchos están reuniéndose en grupos de estudio paramita, en círculos, y eso es muy bueno, porque cuando tenemos las reuniones de programación, me dan las estadísticas, ¿verdad?, de las personas que participan en los cursos, y cuando una persona participa en un curso interactivo, que quiere decir que hay una dimensión humana en donde estás interactuando en grupos, a la diferencia de un formato autoestudio que uno por su cuenta toma el curso, hay mucha más probabilidad de llegar a la conclusión de ese curso y continuar en estudios y meditación si lo hacemos en grupo, ¿verdad? Y sé que el grupo aquí de coordinación me ha dicho que hay muchas peticiones de personas que quieren participar en grupo y aún no podemos acogerlas. Entonces, sí, vamos a hacer un esfuerzo este próximo año de facilitar esos encuentros, esos círculos de estudio y ayudar a personas como tú, voluntarios, que quieran asumir el papel de moderador. O sea, algunas veces usamos la palabra coordinador, tutor, moderador, pero no eres responsable de responder a preguntas, ¿verdad? Es simplemente la persona que conduce la conversación. Porque algunas veces nos vamos por las ramas, ¿verdad? Y empezamos a hablar
de política, de cosas personales, se convierte en un grupo de terapia. Entonces, para asegurarnos que el tiempo se aprovecha y que respetamos, ¿verdad?, el compromiso de todos de profundizar en el tema del día, en la lección del día, en el curso, necesitamos una persona que modere, ¿verdad?, que haga nos recuerde hacer las oraciones al principio, dedicación al final y guíe las discusiones. Y eso cambia, eso es un gran beneficio. Entonces, si no estás en un grupo de estudio, ¿verdad?, en un círculo de estudio, entonces te animo a que lo consideres o que busques amigos, amigas afines para meditar juntos, para reflexionar juntos. Y de nuestra parte, de la organización, haremos todo lo posible. La organización no es un elemento, un elefante mágico, ¿verdad? Somos nosotros. Cuando decimos organización quiere decir nosotros mismos estamos tratando de ayudarnos a crecer, ¿verdad? Y tú puedes jugar un rol en eso también. Y como he descubierto yo, y como me han dicho muchas personas que desarrollan este papel de coordinación o de moderación, es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Porque si tú tienes ese papel, te tienes que revisar el guión antes de la clase, recordarte los puntos claves. De alguna manera te inspira a tomarlo más en serio y reservar algo de nuestras vacaciones para la práctica meditativa de forma más intensa, tomar los votos de Sojourn de 24 horas que crean la condición ideal para interiorizarnos, ¿no? Puede ser 2 días, 3 días, un puente, y como organización también haremos todo lo posible para que haya algunos encuentros en diferentes sitios que puedas participar. Eso es por una parte muy importante. Y luego, lo que mencioné del altar. El altar es algo muy simple que toma 5 minutos, pero te ancla. Es un recordatorio del Buda Dharma y Sangha al comienzo del día. Y después, algo a lo mejor que no has considerado, pero es algo que intento mencionar en EMI1, en el curso de soltar, que es el mandala, ¿verdad? Pensamos que el camino espiritual es algo mental. Y sí, los desarrollos, los descubrimientos, los estados mentales se logran yendo hacia adentro, ¿verdad? Pero hoy en día estamos muy influenciados por el entorno, ¿verdad? Entonces, si tú realmente quieres crecer y madurar dentro, tarde o temprano hay que hacer algún cambio en nuestra vida, ¿verdad? Simplificar nuestra vida para tener más tiempo, tener relaciones más sanas, elegir relacionarnos con personas sanas, ¿verdad? Y reducir el contacto con personas complicadas, con personas que nadan en la otra dirección, porque somos esponjas y absorbemos el ambiente, absorbemos lo que vemos en televisión, en Netflix, ¿verdad? Entonces elegir programación sana, tener mucho cuidado hoy en día con el móvil. El móvil y las redes sociales no solo es un problema para los adolescentes, afectan a personas de 50, 60, 70 años, algunas veces más, porque es una tecnología más nueva y no saben cómo manejarla. Y algunas veces se creen todo lo que aparece, ¿verdad? Entonces, los algoritmos están explotando el egocentrismo, básicamente. Está diseñado con la economía de la atención. Quieres que permanezcas en esa plataforma, entonces hacen palanca principalmente en el miedo y en el deseo, para mantenerte ahí conectados, para poder vender propaganda, anuncios, ¿verdad? Entonces,
hay que regular cuánto nos exponemos al móvil, cuánto nos exponemos a las redes. Trabaja estas cosas muy simples de reservar tiempo para invertir en el Dharma, estudio, reflexión, meditación. Asegúrate de dejar tiempo cada mes o cada año para meditar. Únete a personas afines, aléjate de personas no afines, o por lo menos regula la relación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas juntos? ¿Qué tipo de actividades haces? Regula la información que introduces a ti, cómo manejas al móvil. Y después, algo que es sumamente importante es la motivación, ¿verdad? La motivación. Tenemos este chiste con Venerable Molam. Yo le pregunto, ¿de quién es la culpa? Y dice, la culpa es de Molam. Porque Molam en tibetano quiere decir aspiración, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo lo que vemos en el mundo viene a través de actividad, ¿verdad? Especialmente humana. Hoy en día creamos y movemos las cosas como si fuera una pirámide invertida, ¿no? O sea, todas las cosas vienen de acción humana y la acción viene de aspiración o motivación. Entonces, lo que pase en tu vida va a ser principalmente lo que tú quieres, lo que tú aspiras. Y si tú no apareces, si tu aspiración no se manifiesta, no es fuerte, no es determinante, entonces las aspiraciones de otros te empiezan a contaminar, a influir. ¿Cómo diríamos? La carrera competitiva, ¿verdad?, de samsara empieza a filtrarse, ¿verdad? Y de ahí surgen los 8 dharmas mundanos. Entonces, muy importante fortalecer todos los días renuncia, refugio y bodhicitta. Renuncia, refugio y bodhicitta. Entonces, para los que son veteranos del Dharma, cuando llega la hora que el lama, que el geshe, que el khenpo empieza a hablar de las 4 contemplaciones, ¿verdad?, que hacen girar la mente de samsara a nirvana, ¿verdad?, la preciosa existencia espiritual, la impermanencia, la ley del karma y las faltas de samsara, ellos ponen los ojos para arriba. Otra vez. Esto ya lo sé, esto ya lo he escuchado, ¿verdad? Yo quiero algo más elevado, yo quiero Mahamudra, yo quiero hablar de los bardos, yo quiero hablar del 5º pétalo del 4 chakra, yo quiero algo más jugoso, más exótico, ¿verdad? Pero, honestamente, como tu amigo espiritual, ahí se gana la guerra. La guerra espiritual que asegura nuestro éxito, nuestra felicidad, nuestro desarrollo, se gana con esas 4 contemplaciones. Y lo que queda son batallas técnicas. Aprender a concentrarte, aprender a amar, aprender a vipassana, aprender a recitar mantras, aprender a visualizar. Pero eso es fácil comparado a descubrir cuál es el juego, qué es realmente samsara, cuál es el origen del sufrimiento, cuál es la verdadera felicidad. Eso se gana con esas 4 reflexiones. Entonces, invierte por lo menos 5 minutos antes de tu práctica diaria en una de esas 4 reflexiones. Te mantiene honesto y te protege de los 8 dharmas mundanos, del materialismo espiritual. Muy, muy, muy importante. Okay. Muchas gracias a todos.